Imagina por un momento que vives en un país libre. Crees que tu propiedad es tuya. Trabajas duro, ahorras dinero. No confías en los bancos porque los has visto quebrar. Así que decides guardar tus ahorros en el activo más seguro conocido, el oro. Tienes una pequeña caja bajo el suelo. Dentro hay 20 monedas de oro. Son águilas americanas. Tienen la cara de la libertad. Son de curso legal. Las ganaste honestamente. Ahora, imagina que te despiertas una mañana y abres el periódico. El titular te grita en negrita. Dice que el presidente de Estados Unidos ha firmado una orden. Dice que ahora eres un criminal. Dice que si no entregas tus monedas de oro al gobierno en un plazo de 3 semanas, te enfrentarás a una multa de $10,000. Ese es el equivalente a $200,000 actuales. Y no solo eso, podrías ir a prisión por 10 años. 10 años en una penitenciaría federal por el delito de poseer una pieza de metal. Podrías pensar que esto suena a una historia de la Unión Soviética o la Alemania nazi. Podrías pensar que es ficción, pero no lo es. Esto sucedió en los Estados Unidos de América. Sucedió en la Tierra de la Libertad. Sucedió en 1933. Esta es la historia de la Orden Ejecutiva 6102. Es la historia de la mayor transferencia de riqueza en la historia de Estados Unidos. Es la historia de cómo el gobierno utilizó el miedo a una crisis para apoderarse de la riqueza de sus ciudadanos. Y es la historia de cómo un hombre decidió que para salvar la economía tenía que romper la promesa del dinero mismo. Para entender por qué sucedió esto, debemos remontarnos a los días más oscuros de la Gran Depresión. Era el año 1933. Estados Unidos estaba de rodillas, la bolsa se había desplomado, las fábricas estaban en silencio, 1 de cada 4 estadounidenses estaba desempleado, la gente se moría de hambre en las calles. En Times Square había colas para el pan que se extendían por cuadras. Pero la verdadera crisis no estaba en los bancos, estaba en el sistema bancario estadounidense. El sistema bancario estadounidense se estaba derrumbando. La gente estaba aterrorizada. Observaban cómo sus bancos locales cerraban sus puertas y desaparecían con los ahorros de toda su vida. El pánico es una enfermedad contagiosa. Cuando ves a tu vecino perder su dinero, te asustas. Corres al banco, exigen tu dinero. Pero los bancos no tenían el efectivo, lo habían prestado. Así que cuando todos exigieron su dinero a la vez, los bancos quebraron. En los meses previos a marzo de 1933, 4,000 bancos habían quebrado. La gente dejó de confiar en el papel moneda, dejó de confiar en los cheques. Querían algo real, querían oro. En aquel entonces, la ley respaldaba el dólar estadounidense con oro. Si tenías un billete de $20, podías ir a cualquier banco y cambiarlo por una moneda de oro de $20. Este era el patrón oro, era la piedra angular de la economía global. Significaba que el gobierno no podía imprimir dinero cuando quisiera, necesitaba el oro para respaldarlo. Pero en 1933, el sistema estaba destruyendo la economía. La gente acumulaba oro, lo sacaban de los bancos y lo escondían en sus colchones y jardines. Cada vez que una moneda de oro salía del banco, las reservas del banco disminuían, y debido a las normas de la Reserva Federal, cuando las reservas disminuían, el banco tenía que prestar menos dinero. Era un círculo vicioso. Cuanta más gente acumulaba oro, menos dinero podían prestar los bancos. Cuanto menos dinero prestaban los bancos, más empresas quebraban. Cuantos más negocios fracasaban, más gente entraba en pánico y acumulaba más oro. Era una espiral de muerte. El 4 de marzo de 1933, Franklin Delano Roosevelt asumió la presidencia. Se encontraba en las escaleras del Capitolio bajo una lluvia torrencial. Pronunció uno de los discursos más famosos de la historia. Dijo: "Lo único que debemos temer es al miedo mismo". Pero tras sus valientes palabras, Roosevelt estaba aterrorizado. Sabía que el sistema bancario estaba a horas de la aniquilación total. Las reservas estaban casi agotadas. Si no hacía algo drástico, Estados Unidos dejaría de funcionar como una economía moderna. Su primera medida fue cerrar los bancos. Declaró un feriado bancario nacional. Durante una semana, nadie pudo recuperar su dinero. El país contuvo la respiración. Roosevelt y sus asesores se sentaron en la Casa Blanca.
Analizaron las cifras. Se dieron cuenta de que necesitaban imprimir dinero. Necesitaban inundar el sistema con efectivo para que las fábricas volvieran a funcionar. Pero no pudieron. El patrón oro los detuvo. La ley decía que necesitaban 40 centavos de oro por cada dólar que imprimieran. Y no tenían suficiente oro porque la gente lo había escondido todo. Roosevelt estaba atrapado. Estaba atado a un detal amarillo brillante. Tenía una opción. Podía dejar que el sistema fracasara y ver cómo el país se hundía en la anarquía. O podía romper las reglas. Él eligió romper las reglas. Decidió que el oro en manos del pueblo no les pertenecía. Decidió que pertenecía a la nación. El 5 de abril de 1933, Roosevelt se sentó en su escritorio en el despacho oval. Tomó su pluma y firmó la Orden Ejecutiva 6102. El título de la orden era prohibitivo. Prohibía el acaparamiento de monedas de oro, lingotes de oro y certificados de oro. Parecía una medida de guerra, y en cierto modo lo era. Roosevelt creía estar librando una guerra contra la depresión. La orden era simple y brutal. Declaraba que todas las personas debían entregar, a más tardar el 1 de mayo de 1933, todas las monedas de oro, lingotes de oro y certificados de oro que poseían al Banco de la Reserva Federal. Había algunas pequeñas excepciones. Se permitía conservar oro por valor de $100 por razones sentimentales. Se permitía conservar monedas raras de colección. Se permitía usar el oro para odontología o joyería. Pero para la gran mayoría de los estadounidenses era una orden de confiscación. El gobierno ofrecía pagar por el oro. Pagarían el precio oficial de $2,067 por onza. Te daban papel moneda a cambio de tus monedas de oro. Pero aquí está el truco. El papel moneda no era oro, era una promesa. Y como la gente pronto descubriría, era una promesa que podía romperse. La reacción a la orden fue mixta. Muchos estadounidenses eran patriotas, amaban a Roosevelt, le creyeron cuando dijo que esto era necesario para salvar al país, hicieron fila en los bancos, trajeron sus regalos de boda, trajeron las monedas de su abuelo, entregaron sus ahorros al cajero y aceptaron los dólares a cambio. Creían que estaban cumpliendo con su deber, pero otros estaban furiosos, lo veían como tiranía, lo veían como robo. Los abogados argumentaron que era inconstitucional. La Quinta Enmienda dice que la propiedad privada no puede ser expropiada para uso público sin una compensación justa. ¿Fue $20.67 una compensación justa? Esa era la pregunta. Y luego estaban las personas que simplemente se negaron, no protestaron, simplemente guardaron silencio. Dejaron el oro bajo las tablas del suelo, lo enterraron en el patio trasero, corrieron el riesgo. El gobierno sabía que mucha gente escondería su oro, así que desataron a los agentes del tesoro. Revisaron los registros de los bancos, buscaron a quienes habían hecho grandes retiros de oro en los meses anteriores, llamaron a las puertas, amenazaron con procesarlos. Era una época de miedo. El gobierno trataba a sus propios ciudadanos como contrabandistas. ¿Pero por qué lo hizo Roosevelt realmente? ¿Fue solo para detener el acaparamiento? No. Había un plan más profundo y oscuro, un plan que este ciudadano promedio no entendió hasta que fue demasiado tarde. La confiscación no fue el fin de la historia, fue solo el primer paso de un robo de 2 pasos. El primero fue obtener el oro, sacarlo de manos privadas y depositarlo en la bóveda del gobierno. El segundo fue la devaluación. Verán, Roosevelt quería crear inflación, quería que los precios subieran. Durante la depresión, los precios se desplomaron. Los agricultores no podían vender su maíz porque era demasiado barato. Las fábricas no podían vender sus autos. Roosevelt creía que si lograba reducir el valor del dólar, los precios subirían. Y la manera de reducir el valor del dólar era subir el precio del oro. Pero no podía subir el precio del oro mientras la gente aún lo poseyera. Piénsenlo. Si el gobierno anunciara hoy que el precio del oro se duplicaría mañana, todos los que poseyeran oro obtendrían enormes ganancias. El gobierno estaría haciendo a los ricos más ricos. Roosevelt no quería enriquecer a los acaparadores, quería las ganancias para el gobierno. Así que tuvo que tomar el oro primero. Esperó hasta que el oro fuera recolectado.
Esperó hasta que millones de onzas estuvieran seguras en la Reserva Federal, y entonces, en enero de 1934, 9 meses después de la confiscación, tomó la iniciativa. El Congreso aprobó la Ley de la Reserva de Oro. Esta le dio al presidente el poder de fijar el precio del oro. Al día siguiente, Roosevelt firmó una proclamación. Subió el precio del oro de $20.67 a $35 la onza. Hagan los cálculos. Eso es un aumento del 69%. En un abrir y cerrar de ojos, el valor del oro guardado en la bóveda del gobierno se disparó en miles de millones de dólares. El gobierno había obtenido una enorme ganancia contable. ¿Pero qué pasaba con la gente? A quienes habían entregado su oro se les había pagado $20. Ahora ese mismo oro valía $35. Les habían robado. En efecto, el gobierno había robado el 40% de la riqueza de cada persona que obedecía la ley. Si hubieras conservado tu oro, habrías sido un 40% más rico. Pero por haber seguido la orden, por haber confiado en tu gobierno, perdiste casi la mitad de tu poder adquisitivo. Fue una maniobra financiera brillante y despiadada. Permitió al gobierno imprimir miles de millones de dólares en papel moneda nuevo, respaldados por el mayor valor del oro. Inundó la economía de efectivo. Los economistas aún discuten si funcionó. Algunos dicen que salvó la economía. Dicen que rompió la espiral deflacionaria y permitió que comenzara la recuperación. Llaman a Roosevelt un héroe que hizo lo que debía hacerse. Otros dicen que fue un crimen. Dicen que destruyó el concepto de propiedad privada en Estados Unidos. Dicen que enseñó al gobierno que podían cambiar las reglas del juego cuando quisieran. Pero la historia se complica aún más porque no todos se rindieron sin luchar. Hubo impugnaciones legales. La gente demandó al gobierno. Imaginen que tenían un contrato. Supongamos que habían comprado un bono de una compañía ferroviaria 10 años antes. El contrato del bono establecía claramente que se les pagaría en monedas de oro. Estas cláusulas se llamaban cláusulas de oro. Estaban incluidas en millones de contratos. Hipotecas, bonos, pólizas de seguro. La gente las ponía específicamente para protegerse de la inflación, para protegerse precisamente de lo que Roosevelt estaba haciendo. Cuando Roosevelt devaluó el dólar, estas personas exigieron su oro. Acudieron a los tribunales. Dijeron, un contrato es un contrato. No se puede borrar con un bolígrafo. Los casos llegaron hasta la Corte Suprema. Se conocieron como los casos de la cláusula de oro. El destino del New Deal pendía de un hilo. Si la Corte Suprema fallaba en contra de Roosevelt, el gobierno debería miles de millones de dólares en pagos atrasados. La deuda sería impagable. La economía podría volver a colapsar. Roosevelt le tenía terror a la Corte Suprema. Incluso preparó un discurso desafiando a la Corte si fallaban en su contra. Estaba dispuesto a provocar una crisis constitucional. En 1935, la Corte Suprema emitió su fallo. Fue una decisión de 5-4, una de las decisiones más ajustadas de la historia. El tribunal falló a favor del gobierno, pero el razonamiento fue tergiversado. Los jueces admitieron que lo que hizo el gobierno era técnicamente inconstitucional. Admitieron que fue un incumplimiento de contrato. Admitieron que era inmoral, pero afirmaron que los demandantes, las personas que demandaron, no podían probar que hubieran sufrido daños. Utilizaron una compleja laguna legal para librar al gobierno. El juez McReynolds, uno de los jueces disidentes, estaba tan enojado que tiró sus papeles al suelo. Es famoso su grito desde el estrado. Este es Nerón en su peor momento. La Constitución ha desaparecido. Creía que la América de los padres fundadores, la América de los derechos de propiedad y el gobierno limitado, había muerto ese día. Así que el gobierno ganó. El oro era suyo. Las ganancias eran suyas. Pero ahora tenían un problema físico. Habían acumulado tanto oro que no sabían dónde guardarlo. Las bóvedas de Nueva York y Filadelfia estaban llenas, rebosaban de monedas y lingotes. Y a Roosevelt le preocupaba la guerra. Miró a Europa y vio el ascenso de Hitler. Le preocupaba que Nueva York pudiera ser bombardeada o invadida. Quería un lugar seguro, un lugar en medio del país, un lugar tras las montañas, un lugar impenetrable. Miró un mapa y señaló una base militar en Kentucky. Se llamaba Fort Knox. En 1936, el gobierno comenzó a construir el edificio más seguro del planeta. Construyeron una fortaleza de granito y acero. La rodearon con torres de ametralladoras y campos minados. Estacionaron una unidad de caballería mecanizada en el exterior. Luego comenzaron los trenes secretos. Trenes blindados recorrían el país de noche.
Iban cargados con los ahorros fundidos del pueblo estadounidense. Millones de monedas que alguna vez estuvieron en los bolsillos de agricultores y comerciantes se fundieron en lingotes de oro anónimos. Se apilaron en la bóveda de Fort Knox. Ahí es donde se encuentra el oro hoy, o al menos ahí es donde nos dicen que se encuentra. La confiscación de 1933 cambió para siempre la relación entre el ciudadano estadounidense y su dinero. Antes de 1933, el dinero era algo que se poseía, era un bien físico, tenía valor en sí mismo. Después de 1933, el dinero era algo que el gobierno permitía usar. Era un símbolo, una ficha. Su valor dependía completamente de la confianza en el Estado. Pero hay un giro final en la historia de 1933, un giro que conecta directamente con el dinero que tenemos hoy. Cuando Roosevelt tomó el oro, no solo devaluó el dólar, rompió el vínculo. Sí, técnicamente el dólar seguía respaldado por oro para el comercio internacional. Los gobiernos extranjeros aún podían cambiar dólares por oro, pero los ciudadanos estadounidenses no. Durante 40 años, de 1934 a 1974, fue ilegal que un estadounidense poseyera oro monetario. Piensen en eso. Durante 4 décadas, en el apogeo de la Guerra Fría, mientras Estados Unidos predicaba la libertad y el capitalismo contra los comunistas, era ilegal para un estadounidense libre comprar un lingote de oro. Si querías proteger tu patrimonio de la inflación, tenías que comprar bienes raíces o acciones. No podías simplemente comprar el metal. Esto obligó a los estadounidenses a entrar en el sistema financiero, los obligó a depositar su dinero en bancos y en la bolsa, construyó la industria financiera moderna. No fue hasta 1974 que el presidente Gerald Ford finalmente firmó una ley que legalizaba la posesión de oro. Para entonces, el mundo había cambiado. El dólar ya no estaba respaldado por oro. Nixon había cerrado la ventanilla del oro en 1971. El oro volvió a ser solo una mercancía, como el cobre o el trigo. Ya no era dinero. Pero el recuerdo de 1933 permanece. Es una cicatriz en el sistema financiero. La psique estadounidense. Es la razón por la que, incluso hoy, cada vez que hay una crisis, cada vez que los bancos parecen inestables, la gente se apresura a comprar oro. Recuerdan las historias de sus abuelos, recuerdan los titulares, recuerdan que cuando las cosas se pongan feas, el gobierno cambiará las reglas. Pero, ¿y si volviera a ocurrir? Vivimos en un mundo de dinero digital. Usamos tarjetas de crédito y aplicaciones. Rara vez tocamos efectivo. El gobierno habla de introducir una moneda digital emitida por el Banco Central, un dólar digital programable, un dólar que el gobierno pueda rastrear. Los críticos dicen que una moneda digital sería la Orden Ejecutiva 6102 definitiva. En 1933 tenían que enviar agentes a tocar a tu puerta para llevarse tu oro. Era un lío, era difícil. Con una moneda digital no tendrían que tocar, simplemente podrían presionar un botón, podrían congelar tu cuenta, podrían tomar un porcentaje de tus ahorros para pagar la deuda nacional, podrían decirte que tu dinero caduca si no lo gastas. La tecnología de confiscación ha mejorado. La historia de 1933 no es solo historia, es una advertencia. Nos enseña que el dinero no es solo economía, es política, es poder. Cuando tienes una moneda de oro en la mano, tienes en la mano un pedazo de independencia, tienes en la mano algo que no depende de la promesa de un político. Por eso la odiaron en 1933 y por eso todavía la temen hoy. Roosevelt pudo haber sido un héroe para muchos, puede que haya salvado el sistema, pero lo hizo destruyendo el contrato de confianza. Nos enseñó que en una emergencia nacional no hay derechos, solo intereses, y nos mostró que la única riqueza que realmente posees es la que puedes tener en la mano y defender. Al observar las montañas de deuda de hoy, al observar el aumento de las cifras de inflación, debemos hacernos una pregunta. Si la crisis vuelve a estallar, si los bancos vuelven a quebrar, si el dólar colapsa, ¿qué hará el presidente la próxima vez? ¿Habrá otra orden ejecutiva? ¿Y esta vez le quedará algo que confiscar? Para comprender realmente la magnitud de lo que sucedió en 1933, debemos profundizar, debemos analizar las historias individuales. La orden del gobierno sonaba aterradora, 10 años de prisión, una multa de $10,000, pero ¿realmente la cumplieron? ¿Encarcelaron a gente por acumular oro? La respuesta es sí, pero fueron selectivos. Querían dar un ejemplo con alguien, necesitaban un chivo expiatorio para demostrarle al público que iban en serio. Encontraron a su objetivo en la ciudad de Nueva York. Su nombre era Frederick Barber Campbell. No era un hombre pobre, era un abogado adinerado.
Era exactamente el tipo de persona a la que la administración de Roosevelt quería perseguir, el supuesto acaparador. Campbell tenía un depósito en el Chase National Bank, tenía 27 lingotes de oro. Eso equivale a unas 5,000 onzas. Hoy en día, ese tesoro valdría más de 10 millones de dólares. Cuando se firmó la orden ejecutiva, el banco contactó a Campbell. Le dijeron que, según la nueva ley, estaban obligados a entregar su oro a la Reserva Federal. Campbell era abogado, conocía sus derechos. Entró al banco y les dijo que no. Afirmó que el oro era su propiedad privada. Aseguró que la orden ejecutiva era ilegal. Exigió que el banco le devolviera su oro inmediatamente para que pudiera esconderlo. El banco se negó. Estaban aterrorizados por el gobierno. Así que Campbell hizo algo increíblemente valiente o increíblemente insensato. Demandó al banco y al gobierno de Estados Unidos. Presentó una demanda en el Distrito Sur de Nueva York. Argumentó que el gobierno no tenía autoridad para confiscar sus bienes en tiempos de paz. Argumentó que la Constitución lo protegía. El gobierno contraatacó con fuerza. No solo combatieron su demanda, lo acusaron. El 28 de septiembre de 1933, un gran jurado federal acusó a Frederick Campbell por no registrar sus tenencias de oro. Se convirtió en la primera persona en la historia de Estados Unidos en enfrentar cargos criminales por poseer dinero honesto. El caso se convirtió en una sensación. Los periódicos lo cubrieron a diario. Era el individuo contra el Estado. Pero el gobierno era astuto. Sabían que si el caso llegaba hasta el jurado, Campbell podría ganar. Un jurado de estadounidenses promedio podría simpatizar con él. Podrían decidir que la ley era injusta. Así que, justo antes de que comenzara el juicio, el gobierno confiscó el oro de todos modos. Lo sacaron físicamente de la bóveda de Chase. Y luego, en un extraño giro legal, un juez dictaminó que dado que el oro ya había sido confiscado, los cargos penales eran irrelevantes. La acusación fue retirada. Campbell perdió su oro, pero se mantuvo fuera de la cárcel. El mensaje era claro. Puede que no vayas a la cárcel, pero perderás tu riqueza. El gobierno ganará. Esto provocó escalofríos en la élite adinerada de Estados Unidos. Si un poderoso abogado de Nueva York no podía impugnar la orden, ¿qué posibilidades tenía un comerciante de Ohio? La tasa de cumplimiento aumentó. La gente se dio cuenta de que el juego estaba amañado. Pero mientras se reunía el oro nacional, había otro problema: el oro extranjero. Estados Unidos formaba parte de un sistema financiero global. Había enormes cantidades de oro depositadas en bancos estadounidenses pertenecientes a ciudadanos y gobiernos extranjeros. La orden de Roosevelt no solo robó a los estadounidenses. En efecto, incumplió sus obligaciones internacionales. Esto causó caos en los mercados. El dólar comenzó a desplomarse en el mercado cambiario. En Londres, los banqueros estaban furiosos. Lo calificaron de bancarrota. Dijeron que Estados Unidos actuaba como una república bananera. Y esto nos lleva a la construcción de la mayor bóveda en la historia, Fort Knox. La mencionamos brevemente en la primera parte, pero los detalles de Fort Knox revelan la paranoia de la época. Para 1935, el Tesoro de Estados Unidos había acumulado más oro que cualquier otra entidad en la historia del mundo. Tenían el oro de la confiscación, tenían el oro de las minas, tenían el oro que llegaba desde Europa a medida que la gente huía de Hitler. Tenían un problema de espacio físico. Decidieron construir el depósito en Kentucky porque era militarmente defendible. Estaba más allá de los Apalaches. Era difícil para un bombardero enemigo llegar. La construcción se realizó en total secreto. El edificio no es solo un edificio, es un búnker a prueba de bombas. Las paredes están hechas de granito revestido de concreto y acero. El techo es a prueba de bombas. La puerta de la bóveda pesa 22 toneladas. Es tan pesada que nadie conoce la combinación. Se requieren varios miembros del personal marcando combinaciones diferentes para abrirla. Pero la verdadera seguridad era el engaño. El gobierno quería que el mundo supiera que el oro estaba a salvo. Así que publicaron videos de propaganda. Se los mostraron a los soldados. Mostraron los tanques, pero nunca mostraron el oro. Desde el momento en que el oro fue trasladado a la bóveda a finales de la década de 1930, cayó un manto de silencio. Muy pocas personas han entrado. Los presidentes rara vez la han visitado. Este secretismo generó teorías conspirativas. Y estas teorías no son solo una locura en Internet,
se basan en una pregunta muy real. ¿Está realmente el oro ahí? La última auditoría completa del oro en Fort Knox se realizó en la década de 1950. Desde entonces, el gobierno se ha negado a realizar un inventario físico completo. Dicen que es demasiado caro. Dicen que es demasiado peligroso mover las barras. Pero los críticos plantean una pregunta simple. Si tienes $500 millones en activos, ¿no querrías contarlos de vez en cuando? En 1974, los rumores se volvieron tan fuertes que el gobierno se vio obligado a hacer una maniobra de relaciones públicas. Una congresista llamada Mary Brooks difundió el rumor de que el oro había desaparecido. Afirmó que el gobierno lo había vendido en secreto para manipular el precio o financiar la guerra de Vietnam. Para silenciarla, el secretario del Tesoro invitó a un grupo de congresistas y a 100 periodistas a visitar la bóveda. El 23 de septiembre de 1974, abrieron la pesada puerta. Las cámaras destellaron. Los periodistas miraron dentro. Vieron montones de lingotes de oro. Un congresista tomó un lingote para sentir su peso. Era pesado. Parecía real. Pero aquí está el truco. Solo abrieron un compartimento. Fort Knox tiene muchos compartimentos. Mostraron a la prensa una pequeña fracción del total. ¿Fue una auditoría real o un set de rodaje? Aún no lo sabemos con certeza. Pero avancemos hacia las consecuencias a largo plazo de 1933. La confiscación no solo implicó la confiscación de metal, cambió la mentalidad del inversor estadounidense. Durante 40 años, los estadounidenses se vieron obligados a invertir en activos en papel, acciones, bonos y cuentas de ahorro. Esto fue muy beneficioso para Wall Street. Si no se puede comprar oro, hay que comprar acciones. Ayudó a impulsar el crecimiento masivo del sector financiero estadounidense en el siglo XX. Pero también dejó a los estadounidenses vulnerables a la inflación. En la década de 1970, finalmente llegó la factura de las políticas de Roosevelt. Para 1971, Estados Unidos había impreso demasiado papel moneda. Bajo el sistema de Bretton Woods, los países extranjeros aún podían cambiar sus dólares por oro. Francia analizó el gasto estadounidense, analizaron la guerra de Vietnam, analizaron los programas de la Gran Sociedad e hicieron los cálculos. Se dieron cuenta de que Estados Unidos no tenía suficiente oro para respaldar todos los dólares impresos. Así que Francia exigió su oro. Enviaron buques de guerra a Nueva York para recogerlo. El presidente Nixon entró en pánico. Si pagaba a Francia, la bóveda estaría vacía. El 15 de agosto de 1971, Nixon apareció en televisión. Anunció que cerraba la ventanilla del oro. Le dijo al mundo que el dólar ya no era convertible en oro. Esta fue la muerte definitiva del patrón oro. Fue la secuela directa de 1933. Roosevelt rompió el vínculo para los ciudadanos. Nixon rompió el vínculo para el mundo. El resultado fue la inflación de la década de 1970. El dólar perdió la mitad de su valor en una década. Los precios del petróleo se triplicaron. Fue durante este caos que comenzó un movimiento para legalizar el oro de nuevo. El héroe de este movimiento fue un hombre llamado Jim Blanchard. Blanchard era un agitador de Nueva Orleans. Creía que el derecho a poseer oro era un derecho humano fundamental. Calificó la prohibición de inconstitucional. Organizó protestas. Es famoso que contrató un biplano para sobrevolar la toma de posesión de Nixon con una pancarta que decía «Oro legalizado». Introdujo de contrabando un lingote de oro en una rueda de prensa y lo levantó, desafiando a la policía a que lo arrestara. Avergonzó al gobierno. Señaló la hipocresía. ¿Cómo podía Estados Unidos llamarse la tierra de la libertad si uno iba a la cárcel por poseer una moneda? Su presión funcionó. En 1974, el presidente Ford firmó la ley que derogaba la prohibición. El 31 de diciembre de 1974, los estadounidenses hicieron fila en las tiendas de monedas. Por primera vez en 41 años, podían comprar oro legalmente. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho. La cultura había cambiado. A la mayoría de los estadounidenses ya no les importaba el oro. Les importaba el mercado de valores. Les importaban los bienes raíces. El oro se había convertido en un activo de nicho, una curiosidad para los supervivientes y coleccionistas. Pero veamos el presente. Vivimos un extraño eco del pasado. Los bancos centrales de todo el mundo están comprando oro a un ritmo récord. China, Rusia, India y Turquía están llenando sus bóvedas. ¿Por qué? Porque conocen la historia. Saben que el papel moneda tiene una vida útil.
Saben que el dólar estadounidense, convertido en arma por las sanciones, podría no ser la moneda de reserva para siempre. Están haciendo exactamente lo que hizo Roosevelt en 1933. Están acaparando el dinero real mientras le dicen al público que confíe en el papel moneda. Y esto nos lleva de vuelta a la posibilidad más aterradora, la confiscación digital. Mencionamos brevemente las monedas digitales de los bancos centrales o CBDC, pero necesitamos profundizar en cómo funcionaría esto. En 1933, el gobierno dependía del cumplimiento voluntario y el miedo. No podían registrar cada casa en Estados Unidos, pero una CBDC es diferente, es dinero programable. Imagine un mundo donde la Reserva Federal emite un dólar digital directamente a su aplicación de teléfono inteligente. No hay bancos físicos, solo la Reserva Federal. Ahora, imagine que se desata una crisis. La inflación se dispara al 20%, la gente deja de gastar. La Reserva Federal decide implementar tasas de interés negativas. Quieren obligarlo a gastar. Con la CBDC podrían simplemente programar su dinero para que se deteriore. Cada mes que no lo gaste, su saldo bajará un 1%. O imagine que deciden que comprar oro es malo para la economía otra vez. Podrían simplemente programar el dólar digital para bloquear cualquier transacción en una tienda de monedas. Intenta comprar una moneda de oro y la transacción es rechazada, no por un gerente de banco, sino por el propio código. Sería la orden ejecutiva 6102, pero sin ella. Sería automática. Por eso importa la historia de 1933. No se trata solo de metal, se trata de control. Se trata de la eterna lucha entre el ciudadano que quiere salvar el fruto de su trabajo y el Estado que quiere gastarlo. Roosevelt ganó la batalla en 1933, salvó el sistema, pero cambió el alma de la economía. Convirtió a los ciudadanos en acreedores del Estado, y si eres acreedor, eres vulnerable. Si el deudor decide no pagar, no hay nada que puedas hacer. Mientras nos encontramos al borde de una nueva era financiera, con niveles de deuda más altos que en la Gran Depresión, debemos preguntarnos, ¿estamos listos para la próxima orden? ¿Estamos listos para el día en que nuestra aplicación de teléfono se ponga roja y nos diga que por el bien de la nación, nuestros ahorros se han revalorizado? La historia no se repite, pero rima. Los hombres en Washington en 1933 vestían sombreros fedora y fumaban cigarros. Los hombres en Washington hoy visten sutés y miran iPads, pero la lógica es la misma. Cuando la crisis empeora lo suficiente, las reglas se van por la ventana. La confiscación del oro fue un robo, pero fue un robo legal. Fue un robo aprobado por la Corte Suprema. Fue un robo aplaudido por los periódicos. Y ese es el robo más aterrador de todos, porque no hay policía a la que llamar cuando es el gobierno quien te quita el dinero. La única defensa es la memoria. La única defensa es saber qué sucedió para que puedas verlo venir cuando vuelva a suceder. Tu abuelo podría haber enterrado su oro en el jardín, podría haber sido llamado criminal, podría haber sido llamado acaparador, pero mirando atrás ahora, con el dólar habiendo perdido el 99% de su valor desde entonces, quizás no era el criminal, quizás era el hombre más inteligente de la sala. Soy John y este es el canal de historias cinematográficas. Suscríbete ahora para estar a la vanguardia, porque cuando se escriban los libros de historia, querrás estar entre los pocos que los vieron venir.